conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero ¿alguna vez han pensado qué piensa César Vallejo acerca de la discriminación que viven los niños del Perú por situaciones económicas, raza, entre otros? Si quieres saber o resolver tus dudas, iniciemos. Biografía. Nació en Santiago de Chuco en 1892. Falleció en París 1938. Es un poeta peruano, una de las más grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Es de origen mestizo y provinciano. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los dos hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundantes vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Vallejo cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el menor de todos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, lo clasificaba por grupos, siendo esto los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Personajes principales. Los personajes principales que desarrollan las acciones centrales de la obra son Paco Yunque. Es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, que trabaja como empleada de la familia Grieve. Él es un niño que tiene baja autoestima, pero es estudioso y respetuoso. Paco es violentado constantemente por Humberto en el colegio. Humberto Grieve es el hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo porque él cree que todo le pertenece, y hasta Paco Yunque, porque es su muchacho. También es mentiroso y tiene malas costumbres al apoderarse o robarse la prueba sobre los peces de Paco Yunque. Paco Fariña es el compañero de carpeta de Paco Yunque. Es el que defiende a su amigo de las agresiones de Humberto Grieve. Es amigo de la justicia. Antonio Gresdes es el hijo del albañil. Él es castigado injustamente por el profesor, ya que llegó tarde porque su madre estaba enferma. Los hermanos Zúñiga, los que llevaron a Paco Yunque a su salón del primer año de primaria, cuando llegaron por primera vez al colegio. Los alumnos del salón del primer año de primaria participan en las acciones de obra. Dorian Grieve es el padre de Humberto Grieve. El señor es un hombre inglés, gerente de ferrocarriles de Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. El profesor es un señor que tiene el cuello colorado y su nariz parece moco de pavo. Él es de carácter pasivo y como maestro es injusto. Director del colegio es el que premia a Humberto Grieve como el mejor alumno. Personajes ocasionales: la mamá de Paco Yunque, don José, el cojo Anselmo, la Tomasa, la mamá de Humberto Grieve. Esta historia transcurre en una escuela de un pueblo innominado. Si bien sabemos que el personaje principal, Paco Yunque, procede del campo,
No podríamos precisar si la escuela se sitúa en la costa o en la región andina peruana. Los escenarios fueron dos: el aula y el patio de la escuela. Acciones. Las acciones más relevantes del cuento Paco Yunque son: la llegada al colegio del niño Paco Yunque en compañía de su humilde madre, la tardanza de Humberto Grieve a clases, pero este no es sometido a ningún castigo. Se acerca a Paco Yunque y lo jalonea. Paco Yunque es defendido por Paco Fariñas. El castigo injusto que le impuso el profesor al niño Antonio Grestes por llegar tarde a clases. El abuso que comete Humberto Grieve en agravio de Paco Yunque. El examen sorpresa sobre los peces. El robo de la prueba de Paco Yunque por Humberto Grieve. Humberto Grieve se declara el ganador absoluto de la prueba sobre los peces. El tema central. En la obra de Paco Yunque, el tema central del cuento es más que todo el abuso de manera desmedida que se comete contra Paco Yunque, que es un niño pobre y provinciano. Por otro lado, conocemos a Humberto Grieve, que es conocido como un niño adinerado, que se le conoce su historia y es resaltante, donde Paco Yunque llegó junto a su madre a la puerta del colegio. En ese entonces, los niños estaban jugando en medio del patio. La madre de Paco Yunque lo dejó y se fue. Entonces Paco fue adelantándose al centro del patio con temor y miedo. Tema secundario. Acerca del tema secundario se trató de la injusticia del profesor, ya que le hizo pasar normalmente a Huberto, un chico adinerado, y cuando éste quiso entrar, Paco Yunque se sentara en su carpeta. Paco Fariñas le dijo que no, porque el profesor le había puesto al costado de él y lo trató mal el profesor. También se trató y se dio el robo de la prueba de Paco Yunque por parte de Huberto. Como conocemos que el niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que le venga en gana, pero Fariñas lo defiende. Cuando el profesor le dice a Huberto que deje que Paco Yunque regrese a su carpeta, él no lo hace caso. Pero el profesor se acerca a Paco y lo lleva en la mano a la carpeta de Fariñas. A Huberto le da un tremendo berrinche, como si le hubieran quitado algo que pertenece. El cuento Paco Yunque trata de una historia triste de un niño provinciano que sufre los abusos de Humberto Gray, cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariñas. Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta, diciendo que es su muchacho. El niño abusivo cree que es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que se le venga en gana, pero Fariñas lo defiende. Cuando el profesor le dice a Humberto que deje que regrese a Yunque a su carpeta, él no le hace caso. El profesor se acerca a Paco y lo lleva de la mano a la carpeta de Fariñas. A Humberto le da hace un tremendo berrinche, como si hubieran quitado algo que le pertenece. En otro relato del cuento, el profesor habla de los peces y después deja ejercicios en la pizarra. Todos se ponen a desarrollar el tema de los peces, menos Humberto, que se dedica a dibujar pececitos, muñecos y cuadritos. Cuando llega la hora de recreo, Humberto maltrata a Paco en el patio de la escuela. Al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos, menos el de Paco Yunque, porque el ocioso Humberto se los había robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza gacha. En la actualidad, hoy en día vemos casos en que la discriminación se ha vuelto un hobby para todo ser humano que se cree superior a los demás, con tan solo de poseer una economía estable. En este caso, lo relacionan con las personas de ciudad rural, zonas de pobreza extrema. Un caso común de discriminación es en el ámbito laboral de fábrica, en las zonas de cosecha. Principalmente acogen a la gente de campo para que tomen de aquel cargo, pues los jefes sienten con autoridad sobre ellos y los moldean como personas aptas para trabajo de carga y bajo sol, explotándolos a trabajar arduo por el pago mínimo. Si bien sabemos, las diferencias sociales existen en todo momento, es como un llamado boom.
principalmente en el caso de niños cuando inician su etapa escolar, pues desde pequeños muchos padres de familia no educan a sus hijos con los debidos valores. Estos niños que no son muy educados son los principales causantes de que exista la diferencia social, más aún cuando toman conversación acerca de su familia. Y es ahí donde apartan las burlas, las humillaciones, ya sea por su color de piel, situación económica, hasta conductas agresivas. Paco Yunque es el título del cuento infantil del escritor peruano César Vallejo. Es el más conocido y antologado. Es también el nombre del protagonista infantil del relato, convertido en una de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. El cuento se propone ser una denuncia social contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior, con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en un nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolos psicológicamente o físicamente, sin interesarles el abuso tremendo o el daño que se ocasiona. Es por ello que nuestro autor transmite su pensar y refleja la realidad en la que se vive hoy en día, puesto que la justicia no se hace valer y que la democracia se está perdiendo. Es momento de enfrentar y hacer justicia, hacer valer nuestra palabra y que nadie nos inferiorice por las condiciones o costumbres en las que nosotros vivimos. Es momento de hacer respetar y hacer que el abuso social no continúe.